Hola, buenas tardes. Hola Buen- Stephanie, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Moraga. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad. Voy a explicar un poco cómo va a ir todo y luego vamos a dar paso a la presentación. Hoy vamos a hablar de peso y de fertilidad y vamos a preguntarle a la doctora Moraga de la Clínica Tambre, ¿realmente importa el IMC, índice de masa corporal? Vamos a intentar contestar a esta pregunta. Pero antes de empezar, os quería explicar un poquito muy rápidamente lo que es la Sociedad Europea de Fertilidad y, sobre todo, este programa de certificación que la Sociedad Europea de Fertilidad ha creado, que es un programa de certificación en atención centrada en el paciente. Entonces, se trata de la primera certificación internacional que reconoce de alguna manera a las clínicas que van más allá del acompañamiento médico y que realmente pues, apoyan a sus pacientes a nivel emocional, a nivel ético, etcétera. Entonces, es una certificación que ayuda a los pacientes, ¿no? Al final, a encontrar estas clínicas que realmente ponen el paciente al centro y que valora cómo se comunica con el paciente la clínica, cómo apoya el paciente a lo largo de su proceso de reproducción asistida. Vale, dicho esto, entonces volvemos al tema de nuestro webinar. Estamos aquí con la doctora Esther Moraga, que es de la Clínica Tambre en Alicante. Bienvenida. Gracias Stephanie. Para mí es un placer poder apoyarles y abrir un poco al público el conocimiento acerca de la importancia del índice de masa corporal indicado para su tratamiento de fertilidad. Sí. El objetivo de la Sociedad Europea de Fertilidad y también de mis respuestas de fertilidad es realmente este, ¿no? Dar la información al público, a los pacientes, para que tengan pues, la información para poder luego tomar sus propias decisiones de manera consciente e informada. Entonces, para esto, pues invitamos a los mejores expertos de fertilidad para hablar de diferentes temas, y el tema del peso es un tema importante sobre el que hay muchas preguntas y muchas dudas. Entonces, estos webinars los hacemos gracias a la plataforma ClickMeeting. Lo que haremos es, la doctora Moraga va a hacer su presentación durante, pues no sé, unos 15-20 minutos, y lo que os invito a hacer todos es escribir vuestras preguntas en el chat abajo a la derecha, porque al final de la presentación lo que haremos es pues guardar unos minutos o el tiempo que sea necesario para contestar a todas estas preguntas. Entonces, no dudéis en escribir las preguntas en el chat, que realmente estamos aquí también para contestar a todas las dudas y preguntas que tengáis. Entonces, que sepáis que el webinar está grabado, que las preguntas siempre las haréis de manera anónima, pero el objetivo de grabarlo es dejar el webinar disponible a partir de mañana en la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad para que lo podáis ver en replay, ¿vale? Pues nada, entonces, doctora Moraga, lo que voy a hacer es, voy a poner la presentación y me voy a desconectar yo mientras hace esta presentación y vuelvo al final para la parte de preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias, ¿Vale? Stephanie. De nada. Bueno, como ya sabemos, el día de hoy hablaremos de peso y fertilidad. ¿Realmente importa el índice de masa corporal? Lo que haremos en esta presentación es, primeramente, hablarles acerca de nuestra clínica, que es la Clínica Tambre. Luego hablaremos acerca de los efectos de la obesidad en la fertilidad, los tratamientos que se pueden aplicar a los distintos grados de obesidad y los tratamientos de reproducción asistida que se recomiendan según el índice de masa.
Hablaremos también de los riesgos del embarazo en mujeres con sobrepeso y la importancia del estilo de vida y el índice de masa corporal. Entonces, para empezar, la Clínica Tambre es una clínica que tiene ahora 2 localidades. La primera clínica se encuentra en Madrid, ya tiene más de 47 años de experiencia, tenemos atención a más de 100 países alrededor del mundo y con tasas de más de 25,000 nacidos vivos. Nosotros en la clínica garantizamos tener un diagnóstico preciso para que cada paciente logre su embarazo. Somos especialistas en casos complejos, casos que usualmente han tenido tratamientos de fertilidad fallidos en otras clínicas. Nosotros los atendemos y tratamos de dar la excelencia con una medicina reproductiva avanzada. Esto lo logramos a través de un equipo médico especializado y multidisciplinar, el uso de última tecnología. Somos pioneros en inteligencia artificial y con nuestros propios laboratorios que nos permiten poder hacer diagnósticos más certeros. Como les decía, tenemos 2 clínicas, una está ubicada en Madrid y recientemente hemos abierto la clínica en Alicante. Estas son las direcciones y esto nos permite tener una mejor atención al paciente, acceso a pacientes internacionales, porque son 2 puntos importantes donde podemos recibir pacientes de fuera de España, y tenemos más de 100 profesionales para poder atenderles. Nosotros, desde el primer contacto que hacemos con la paciente, existe un coordinador y el ginecólogo o ginecóloga especializado en medicina reproductiva que se encargará de darles la atención. Puede ser una atención online como una primera visita o una primera visita presencial. Esto está diseñado para poderles entregar un tratamiento personalizado de acuerdo a los requerimientos que tenga la pareja. El objetivo y nuestro reto y compromiso es darles un acompañamiento paso a paso por el tratamiento. La tecnología que tenemos aquí en Tambre es una tecnología de vanguardia, laboratorios y quirófanos de última generación con excelencia en medicina reproductiva. Tenemos técnicas que se están utilizando actualmente como el diagnóstico genético pregestacional, equipos de time lapse, Getty, Phenomatch para poder hacer el matching en el tema de la ovodonación. También aplicamos técnicas para fragmentación espermática y luego algunas pruebas en caso de fallo de implantación, como el Steinmetz. Ahora, hablando directamente del tema que estamos planteándonos el día de hoy, la obesidad tiene un gran impacto sobre la fertilidad. Se ha visto que después de un índice de masa corporal de un 30, se observa una disminución en la tasa tanto de fecundación como de implantación. Por lo tanto, queremos plantearnos esta pregunta: ¿por qué es importante el peso? Influye tanto, como les decía, en la fertilidad como en el resultado del embarazo. Puede llegar a tener un gran impacto en el hecho de que no podamos obtener un embarazo de manera natural, así como si llegamos a tener tratamientos de fertilidad, las tasas de embarazo personalizadas de acuerdo a nuestro índice de masa corporal se vean afectadas y por lo tanto disminuidas. Un dato destacado: en el 2019 se observó que el 52% de los adultos de la Unión Europea tenían sobrepeso. Entonces, esto está relacionado con el índice de masa y la fertilidad. Por lo tanto, el índice de masa corporal ideal debería de ser entre 18,5 y 24,9. Esto genera mayores probabilidades de embarazo. Cuando existe un índice de masa superior a 30, las dificultades para concebir y riesgos en materia de reproducción asistida y embarazo están perfectamente descritas. ¿De qué manera nos afecta?
Primero, cuando existe un exceso de índice de masa corporal, los niveles de grasa a nivel de nuestro cuerpo aumentan y esto genera que los niveles estrogénicos puedan incrementar. Esto va a causar un desequilibrio hormonal y por lo tanto un bloqueo a nivel de nuestra hormona que se llama gonadotropina y es liberada a nivel de nuestro cerebro. Entonces, esto genera una alteración de todo el eje hormonal y por lo tanto podríamos llegar a tener ciclos menstruales irregulares y datos de anovulación. A nivel del endometrio también existen dificultades para la implantación debido a los mismos cambios hormonales que vamos a experimentar. Hay una disminución en la tasa de implantación. Uno de los síndromes más comunes que pueden existir debido al incremento en nuestro índice de masa corporal es el síndrome de ovario poliquístico. Es uno de los más descritos actualmente y que también puede generar anovulación y alteración en la calidad de los óvulos. El síndrome de ovario poliquístico es una de las principales causas de infertilidad femenina. Como les decía, la anovulación, esto impide la liberación mensual del óvulo y por lo tanto la falta de fecundación en una pareja que lo está intentando al menos durante un año. Existen cambios en el ciclo menstrual, podrán ver pacientes que tengan ciclos irregulares, ausencia de menstruación de 3, 4, 5 meses y luego nuevamente su regla. Y esto definitivamente no aporta nada bueno para una pareja que realmente está intentando quedar embarazada. El desequilibrio también puede comprometer la calidad de los óvulos. Y los problemas metabólicos que tenemos asociados también pueden generar alteraciones o afectación a nivel de nuestra fertilidad. Puede existir resistencia endometrial a la implantación y es necesario que sea un enfoque específico y personalizado en los tratamientos de fecundación in vitro en estos casos de pacientes. Existe otra patología muy frecuente que puede llegar a afectar la fertilidad femenina como consecuencia de la obesidad o incluso a veces siendo la causa principal, que son los trastornos tiroideos. Estos son muy frecuentes, a veces van a debutar con un sobrepeso, sobre todo el hipotiroidismo. Cuando la tiroides tiene alteraciones en la secreción de sus hormonas, puede existir hipo o hipertiroidismo. El caso de hipotiroidismo es el que nos va a generar un enlentecimiento a nivel de nuestro metabolismo, por lo tanto también dificulta mucho la pérdida de peso, hay incremento de peso en el paciente, trastornos menstruales, anovulación. Usualmente, cuando me refiero a trastornos menstruales, puede ser que la paciente también no presente reglas por un periodo prolongado, alteración en el desarrollo folicular, desequilibrio hormonal generalizado, cambios a nivel de también el metabolismo y la temperatura y mayor riesgo de abortos espontáneos, fatiga y aumento de peso. ¿Cuál es la afectación a nivel masculino? Ya hemos comentado la parte femenina. Ahora, a nivel masculino, ¿qué nos puede generar la obesidad? La obesidad se ha descrito, o el sobrepeso también, que pueden generar alteraciones en la calidad espermática. Disminuye la movilidad y la morfología de los espermatozoides. La producción del esperma también se puede ver afectada. Hay una menor calidad y menor cantidad de esperma. Por lo tanto, teniendo una alteración en la calidad espermática, se disminuye la probabilidad de fecundación. Se reduce la tasa de éxito de fecundación y muchas veces, si tenemos una baja calidad espermática, la calidad de los embriones también se puede ver afectada. Entonces, un índice de masa corporal saludable en hombres mejora considerablemente la fertilidad.
¿Qué tratamientos podríamos tener en contra de la obesidad y a favor de la reproducción asistida? Bueno, lo primero es la reducción de la respuesta hormonal. La obesidad reduce la eficacia de la estimulación ovárica. Cuando tenemos pacientes que están bajo una estimulación ovárica para un tratamiento de fecundación in vitro, la respuesta es menor. Muchas veces la dosis, de acuerdo a la reserva ovárica, no funciona, tenemos que hacer un incremento de dosis y por lo tanto tenemos un mayor riesgo de hiperestimulación en la paciente. Procedimientos complejos, hay mayores riesgos y dificultades relacionadas con funciones foliculares, por lo que ya he mencionado, al tener valores hormonales muy altos o tener que utilizar dosis aún más altas de fármacos para tener una respuesta folicular. Esto nos conlleva un mayor riesgo durante las punciones y en las transferencias embrionarias, sobre todo porque no podemos hacer transferencias en fresco con un embrión en estadio de blastocisto al 5º día, sino que tenemos que esperar que la paciente pueda recuperarse de sus niveles hormonales y pasar a una transferencia en diferido con el siguiente ciclo. Los resultados son limitados, es decir, que la tasa de fecundación va a disminuir, hay menos embriones de buena calidad y las tasas de implantación van a ser más bajas. El índice de masa recomendado siempre va a ser menor de 30 para poder iniciar un tratamiento de fertilidad. Evitar al máximo iniciar tratamientos cuando tenga un índice de masa superior a 30. También el hecho de que podamos quedar embarazadas con un sobrepeso, un estado de sobrepeso u obesidad puede conllevar riesgos obstétricos, es decir, riesgos durante el embarazo. ¿Qué complicaciones se describen para la madre? Hay mayores riesgos de hipertensión arterial, patologías como la preeclampsia o eclampsia, que son hipertensiones arteriales muy elevadas durante el embarazo asociadas a convulsiones, y la diabetes gestacional. Los riesgos en el parto que todas estas patologías nos pueden conllevar es mayor probabilidad de cesárea, parto prematuro y una que no está aquí mencionada, pero también es muy importante, son hemorragias en el estado de posparto. El riesgo de mortalidad como consecuencia de todo esto también es más alto en los embarazos con obesidad, debido a todas las patologías y los riesgos que se tienen durante el parto. Y en cuanto a la salud del bebé, los riesgos de malformaciones se han descrito que son más altos y el peso puede ser muy alto o muy bajo al nacer. En el caso de las pacientes que tienen preeclampsia, que tienen hipertensión arterial, usualmente el peso del bebé va a ser más bajo porque se restringe el crecimiento. Y cuando tenemos pacientes diabéticas, el peso del bebé puede ser muy alto porque el bebé también puede llegar a tener alteraciones en el metabolismo. Por lo tanto, vamos a tener un bebé de un peso incrementado, pero prematuro. La prematuridad es otra de las complicaciones que puede surgir debido al sobrepeso o la obesidad durante el embarazo. ¿Qué podemos hacer para mejorar? El estilo de vida y el índice de masa corporal es muy importante. ¿Qué cambios podemos hacer en el estilo de vida? Todas las guías y las sociedades europeas, por ejemplo, la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología, recomiendan cambios en el estilo de vida como primera línea de tratamiento. Pérdida de peso, más o menos de un 5 a un 10% en un periodo de unos 6 meses. No tiene que ser una pérdida muy brusca, pero que sí nos permita ir en una disminución paulatina. Lo hacemos a través de la alimentación saludable, una alimentación equilibrada con control de las calorías, reducción de los azúcares simples y grasas saturadas, aumento de consumo de frutas, verduras, fibras y proteínas. El ejercicio es muy importante porque hay que mover el cuerpo para poder hacer
generar la pérdida de calorías en nuestro cuerpo. Y esto se recomienda más o menos unos 150 minutos semanales de actividad moderada. Eso se puede distribuir a lo largo de 3-4 días por semana. Esto nos favorece la regulación hormonal y disminuye la resistencia a la insulina. El enfoque psicológico también es muy importante porque nos ayuda a gestionar el estrés, la ansiedad, los trastornos alimentarios y un apoyo conductual para respaldar los cambios a largo plazo. Tratamientos médicos que pueden existir como respaldo a pacientes que tienen sobrepeso u obesidad cuando ya la dieta y el ejercicio no son suficientes. Existen algunos que nos pueden ayudar como la semaglutida, liraglutida o Orlistat, pero esto se debe evaluar con tu médico de cabecera. Esto va a generar una mejor sensibilidad a la insulina y luego, al ir perdiendo peso, disminuiremos la resistencia a la insulina y favorece la ovulación. La corrección de los trastornos hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, podemos utilizar metformina, que esta es una de las recomendaciones que la ESRE o la Sociedad Europea de Fertilidad hace para mejorar la ovulación. Y en los hombres el tratamiento hormonal solamente se llega a considerar si existe un hipogonadismo documentado. Quiere decir que sus hormonas, como por ejemplo la testosterona, está muy disminuida. También debemos de tratar todas las comorbilidades que vienen como resultado de la obesidad, como el control metabólico en pacientes diabéticos, el control de la tensión arterial, control de las grasas, ya sea colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, que son los transportadores de grasas en nuestro cuerpo, trastornos como la apnea del sueño que vienen como resultado de la obesidad también deben ser manejados para poder obtener un mejor estilo de vida en el paciente. La cirugía bariátrica ya es el caso en pacientes que tienen una obesidad muy grave o una obesidad refractaria, cuando ya tenemos un índice de masa corporal mayor de 40 o que tienen un índice mayor de 35, pero que tienen comorbilidades asociadas y usualmente que están poniendo en riesgo también su salud en general. Entonces, al tratarse, pueden restablecer la ovulación, mejorar la fertilidad, pero se recomienda evitar el embarazo al menos de 12 a 18 meses después de la cirugía para estabilizar el peso y evitar déficits nutricionales. Como les decía, la alimentación equilibrada y el ejercicio físico nos van a ayudar a mantener un peso saludable, mejorar el funcionamiento a nivel de los ovarios y los espermatozoides. El peso objetivo va a ser de 18,5 y 24,9 en relación a nuestro índice de masa corporal. Y los cambios en el estilo de vida, los más importantes es la alimentación equilibrada y actividad física moderada. Esto nos ayudará a obtener mayores posibilidades de embarazo. De interés, un índice de masa corporal reduce los riesgos y mejora las tasas de éxito en materia de fertilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Veo que ya hay algunas por aquí. Hola. Sí, muchas gracias por la presentación completa. Súper interesante. Si hay algunas preguntas, entonces las voy a leer vale. y las contestamos. Y si hay más preguntas que van llegando, pues las leeré. Vale. Leo la primera. Usted ha mencionado el síndrome de ovario poliquístico y los trastornos tiroideos. Y la pregunta es, ¿son una consecuencia del sobrepeso o por el contrario es el sobrepeso que es una consecuencia de estos trastornos? Es decir, si una mujer tiene un síndrome de ovarios poliquísticos confirmado, ¿perder peso puede ayudarle a mejorar los resultados o ya que lo tiene, no? ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. A ver, el síndrome de ovario poliquístico
es, como lo dice la palabra, es un síndrome donde tiene que constatar que existe un estado de índice de masa corporal alterado, una paciente con sobrepeso u obesidad, que también tiene un ovario con aspecto poliquístico, que tiene más de 10 folículos en cada ovario. Y luego otro criterio es el hiperandrogenismo y la disfunción ovulatoria. Entonces, en estas pacientes es importante que nosotros les orientemos a que perder peso sí que puede ayudarles a recobrar el estado ovulatorio, porque como les decía, si la paciente tiene un mayor índice de masa corporal, esto va a incrementar la resistencia a la insulina. Entonces, al bajar de peso, la insulinoresistencia también disminuye y por lo tanto todo el eje fisiológico que estimula desde el cerebro hasta nuestros ovarios se va a restablecer. Existe en el síndrome de ovario poliquístico, es como que hay un bloqueo de la ovulación por los cambios hormonales. Ahora, el trastorno tiroideo sí que puede ser tanto causa como también consecuencia. A veces el hipotiroidismo nos puede conllevar al sobrepeso y luego también el sobrepeso nos puede conllevar a trastornos tiroideos. Es de las dos maneras. Entonces, hay que buscar definitivamente qué fue lo primero, ver el origen y luego tratar de controlarlo. Hay terapias que nos pueden ayudar a controlar las hormonas tiroideas y de esta manera podemos llegar a tener un mejor control metabólico. Esto nos ayuda a mejorar la tasa de fecundación, como era la última pregunta. Los resultados, evidencia existe suficiente donde se describe que si tenemos, por ejemplo, la TSH, que es la hormona que mide la función tiroidea, si está por debajo de 2,5 el valor, hay mejores tasas de implantación documentadas. Entonces, sí que tenemos evidencia. Y en cuanto al ovario poliquístico, también si existe un control metabólico de este paciente, donde llega a controlar su índice de masa a niveles normales, se evidencia cómo se llega a restablecer la ovulación y mejores tasas de fecundación y de implantación. Vale, clarísimo. Gracias. Vale, la siguiente pregunta. Se habla mucho del sobrepeso en los tratamientos de reproducción asistida, pero ¿qué ocurre con las mujeres que tienen un IMC por debajo de los valores recomendados? Aquí hay un efecto también. Claro, eso es muy importante porque esto también puede llegar a bloquear el eje hipotálamo, hipófisis, ovario se llama, que es el eje que viene desde el cerebro coordinando la secreción hormonal normal que deberíamos de tener en cada ciclo. Entonces, mujeres que tienen desnutrición con un índice de masa menor de 18, también se ve afectada la ovulación. Si no existe ovulación, las tasas de embarazo obviamente van a ser mucho menos. Ahora, en un estado nutricional de ese tipo, concebir para una mujer es obviamente un gran riesgo, porque entra en el embarazo con un estado de déficit calórico que puede conllevar al embrión o al feto a muchos problemas también en cuanto a ganancia de peso se trata durante el embarazo. Entonces, existen riesgos, por ejemplo, como la restricción del crecimiento intrauterino a nivel fetal, que ya son complicaciones obstétricas. Pero para embarazarse, más que todo sería la anovulación, que sería el principal problema para las pacientes con desnutrición. Vale, pero entonces si pasamos por un proceso de FIB, por ejemplo, aquí no hay un efecto sobre las tasas de éxito de la FIB, claro, pero sí riesgo de complicaciones en el embarazo. Sí, a ver, si es una paciente con desnutrición, lo ideal es que la paciente pueda tener
un incremento de sus calorías para poder ingresar a empezar a hacer un tratamiento de fertilidad, porque de acuerdo a todos los criterios para poder elegir una paciente como candidata a tratamiento de reproducción asistida, es que se encuentre en un estado de salud ideal para poderle iniciar una terapia hormonal. Entonces, lo mejor es que la paciente gane peso, que llegue por lo menos al límite inferior de índice de masa permitido y luego que pueda iniciar un tratamiento. Vale. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de realizar una fecundación in vitro recomienda perder peso para recuperar todas estas funciones, ¿no? Claro, a ver, esto es muy individualizado. Eso va a depender del índice de masa con que se inicie, porque no es lo mismo comparar un paciente que tiene un índice de masa de 40 con un paciente que tiene un índice de masa de 32, por ejemplo. Claro. El índice de masa de 32, yo puedo valorar ese paciente el próximo en 2 meses y perfectamente ya puede estar por debajo de 30 y podríamos iniciar un tratamiento de reproducción, al contrario de un paciente de índice de masa de 40. Como les decía, no se aconseja una pérdida brusca tampoco de peso en pacientes que ya tienen sobrepeso u obesidad diagnosticada. La pérdida tiene que ser paulatina para que tampoco genere muchos cambios metabólicos ni tampoco cambios hormonales bruscos a nivel de tu cuerpo. Entonces, la pérdida se aconseja de un 5 a un 10% en un periodo de 6 meses. Entonces, si hablamos de eso, lo ideal que si es un índice de 40, al menos darle un año de pauta para que podamos hacer una revaloración, pero todo va a depender del estado individualizado de la paciente. Vale. O del paciente, porque también hemos visto que el factor masculino se ve afectado. Totalmente, totalmente. En realidad es lo mismo para cualquier tipo de patología o de... O sea, siempre hay que individualizar. Exacto. Y Sí, personalizar el tratamiento. personalizarlo, sí. Vale. Siguiente pregunta. ¿La donación de óvulos puede ser una solución para las mujeres con sobrepeso? A ver, la donación de óvulos es un tratamiento que se aplica a mujeres que o entraron en etapa de menopausia temprana, por ejemplo, mujeres jóvenes, o que ya son mayores de 40 y tienen un estado de perimenopausia o menopausia, o pacientes que ya han pasado por tratamientos de fertilidad, como la fecundación in vitro, y han tenido fallos en sus tratamientos, ya sea porque se ha demostrado que la calidad del óvulo no es buena o tienes una baja reserva ovárica y por lo tanto el siguiente paso sería ir a la fecundación, a la ovodonación. Sí. No está ligado específicamente al diagnóstico sobrepeso, pasar directamente a la donación, porque de nuevo, todo se personaliza. Si la paciente con sobrepeso tiene una menopausia temprana o tiene una baja reserva ovárica con una muy mala calidad ovocitaria que ha pasado por tratamientos de FIP que han sido fallidos, obviamente esto sí sería la indicación, pero eso hay que nuevamente individualizarlo. Así que sobrepeso no es terminantemente una indicación para ovodonación. Puede ser una paciente con sobrepeso perfectamente candidata a un tratamiento de fecundación in vitro y tener éxito. Pero claro, las tasas se ven disminuidas. Stephanie, ¿me escuchas? Hola. Hola.
Perdona, se me ha desconectado. No pasa nada. Perdón, lo siento, se me ha desconectado, no sé qué pasó. Estaba intentando refrescar la página. Vale, sí, sí, sí. Pues sí, estaba aquí muy clara la respuesta. Gracias. Última pregunta y creo que no hay más. Entonces, si tenéis más preguntas, sobre todo no dudéis. Vale, última pregunta. ¿Cuáles son los efectos secundarios o los riesgos de los medicamentos para adelgazar? Los que comentaste en la presentación. A ver, son fármacos nuevos que recientemente se está recolectando evidencia al respecto. De hecho, en algunos se ha descrito alteraciones a nivel oftalmológico, orgánicas no tan severas, pero sí a nivel oftalmológico podría haber algún tipo de afectación. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener una valoración previa de tu médico de cabecera, donde pueda hacer primero una evaluación completa de tu estado de salud, analíticas, toda la batería de exámenes necesaria para que podamos determinar si eres candidato o no a este tipo de terapias. Individualizar el tratamiento nuevamente es muy importante. Para saber si podrías ir adelante con un tratamiento de este tipo y conocer el tiempo específico al que puedes ser sometido a esta terapia. No es una terapia permanente, no es una terapia en la que podamos controlar nuestro peso. Lo principal es tener un estilo de vida saludable, porque de nada nos sirve poder obtener un fármaco que nos haga perder peso en un periodo de 3 meses y luego recobrar el mismo estilo de vida. Sí, no tiene sentido. El sedentarismo, la falta de ejercicio, la mala alimentación, alta en carbohidratos, alta en grasas. Entonces, lo primero es cambiar tu mentalidad, cambiar el estilo de vida y luego ya ir a una valoración más completa que nos permita agregar algún fármaco por un corto periodo. Si tienes un índice de masa todavía que se puede compensar con fármacos, iniciarlo. Pero claro, cualquier fármaco puede tener efectos adversos en nuestro cuerpo. Sí. Y estos fármacos, me imagino que una vez logrado el embarazo, una vez empezamos el tratamiento, se deben dejar. Claro, si se trata de hacer una estimulación ovárica, todavía se pueden utilizar, Vale. pero una vez que ya pasamos a la transferencia de embriones, ya hablando específicamente del embarazo, como no hay suficiente evidencia que sustente que no van a generar ningún daño a nivel embrionario, lo ideal es suspenderlo mínimo de 2 a 3 meses previos. Ok. Antes de una transferencia, antes de un embarazo, dejarlo mínimo 2 o 3 meses antes. Vale. Sí. Ok. Vale, pues yo creo que no hay más preguntas. Estoy revisando, pero no. Yo creo que estaba todo muy claro. Bueno, Stephanie, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Esther. Permitir a la Clínica Tambre ser parte de este lindo espacio para los pacientes y siempre que lo necesiten estamos a la orden. Vale, sí, lo que iba a decir, que si tenéis otras preguntas que no habéis podido hacer ahora o que os surgen después de ver el replay, podéis contactar directamente con la clínica Tambre o contactar con nosotros y les pasaremos la consulta, pero que no dudéis en contactarnos para cualquier duda o pregunta. Y gracias otra vez, Esther, por esta presentación y mucha suerte a todos y a todas. Buen día, hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.